Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. ¿Anuncios mientras pausas tus vídeos? Lo último de YouTube no te va a gustar. Este es un tema que seguro va a dar que hablar. Los nuevos formatos de anuncios de YouTube. Y es que, ¿alguna vez pensaste que pausar un vídeo podría desencadenar más publicidad? Pues así es, amigos. YouTube ha decidido que cuando pausemos nuestros vídeos favoritos es el momento perfecto para lanzarnos un anuncio. Según Philip Schindler de Google, esta estrategia ya está en prueba y parece que ha venido para quedarse. Imagínate, estás viendo un vídeo largo, decides tomar un respiro y ¡bam! Un anuncio aparece justo cuando menos te lo esperas. Pero la pregunta es, ¿realmente alguien quiere publicidad cuando está tratando de hacer una pausa? ¿Qué te parece? ¿El fin de Google? ¿Cómo YouTube y TikTok están conquistando a la generación Z? ¿Sabías que la generación Z está dejando de lado a Google para buscar información? Sí, así es. Estos jóvenes también se sumergen en YouTube y TikTok para resolver sus dudas. Un estudio reciente de ePulse muestra que solo el 46% de los jóvenes entre 18 y 24 años usan Google como primera opción, mientras que un sorprendente 21% abre TikTok y un 5% prefiere YouTube. Y claro, esto nos dice mucho sobre cómo las plataformas de redes sociales no son solo para socializar, ahora son fuentes masivas de información. Y aunque Google sigue siendo líder en búsquedas, está claro que los tiempos están cambiando. ¿Cómo creéis que afectará esto al futuro de las búsquedas en Internet si encima le sumamos la IA en todo esto? WhatsApp imita a Instagram. Pronto podrás seleccionar contactos favoritos. ¿Alguna vez has deseado poder destacar a tus mejores amigos en WhatsApp como lo haces en Instagram? Pues buenas noticias, ya que WhatsApp está a punto de lanzar una función llamada Favoritos. Esta nueva característica te permitirá marcar a ciertos contactos como preferidos, facilitando mucho más las llamadas y videollamadas y muchas más cosas con ellos. Por el momento, los detalles son limitados, pero todo apunta a que podrás tener una lista de contactos y grupos a los que accederás rápidamente desde un lugar especial en la app. Y quién sabe, tal vez en el futuro puedas configurar tus estados para que solo los vean tus favoritos, algo parecido a lo que ya se hace con los mejores amigos en Instagram. ¿Qué te parece esta nueva función? Zuckerberg transforma Meta. La IA se convierte en el nuevo foco. Meta, antes conocida principalmente por Facebook, Instagram, WhatsApp y su apuesta decidida por el metaverso, ahora se alza como el nuevo gigante de la inteligencia artificial. Y es que Mark Zuckerberg ha puesto toda la carne en el asador con la IA, presentando productos innovadores como Llama 3. ¿Y sabes qué? Los resultados financieros están por las nubes, con un incremento del 27% en ingresos y un impresionante 117% en beneficios. Eso sí, el fundador de Meta ha hecho unas declaraciones impactantes sobre el futuro de la inteligencia artificial en su empresa, ya que Zuckerberg ha reconocido que aunque la IA generativa es el futuro, la inversión será enorme y llevará años en ser rentable. Durante una reciente reunión con inversionistas, mencionó que se están gastando miles de millones en desarrollar esta tecnología y que será más compleja que cualquier otra experiencia añadida previamente a Facebook, Instagram o WhatsApp. Meta además explora cómo hacer lucrativa esta IA. ¿Será mediante anuncios, contenidos pagado o permitiendo el acceso a modelos de IA más avanzados? Lo veremos. Las nuevas Ray-Ban Meta, multimodales y más accesibles que nunca. Las Ray-Ban Meta, las gafas de realidad aumentada, se actualizan y ahora son multimodales. Y es que gracias a Meta AI, ahora puedes pedirles a tus gafas que te traduzcan un cartel en otro idioma o te cuenten la historia de un monumento simplemente usando tu voz. Es como tener un asistente personal inteligente en tus gafas de sol. En contraste, las Vision Pro de Apple optan por una tecnología máxima desde el principio, buscando miniaturizarse con el tiempo. Mientras tanto, las Ray-Ban Meta se centran en mejorar poco a poco, añadiendo funcionalidades sin perder su esencia estética. Y es fascinante ver cómo dos enfoques tan diferentes están modelando el futuro de este tipo de tecnología. Las Vision Pro pueden captar más atención ahora con su despliegue de tecnología, pero las Ray-Ban Meta están ganando terreno en la practicidad y accesibilidad. ¿Qué opináis sobre esta evolución de las gafas inteligentes? ¿Preferís las de Apple o las de Meta? ¿Quién dijo que Facebook estaba muerto? Aumenta usuarios y precio de los anuncios. Vamos a hablar de un gigante que muchos creían en declive,
Facebook. Aunque plataformas como TikTok e Instagram captan la atención de la generación Z, Facebook sigue siendo un jugador clave. Según el último informe de Meta, la plataforma ahora cuenta con más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 3% respecto al año anterior, siendo la red social con más usuarios de todo el mundo. Pero no solo eso, el precio promedio de los anuncios ha subido un 6%, lo que refleja un crecimiento notable en sus ingresos por publicidad porque, ojo, han alcanzado los 36.455 millones de dólares. Alucina, ¿eh? ¿Qué opinas sobre esta evolución de Facebook? ¿Crees que seguirá siendo relevante en los próximos años? Snapchat sorprende, ahora con 422 millones de usuarios y creciendo. Esta es una noticia fresca sobre Snapchat, que contra todo pronóstico ha demostrado un crecimiento impresionante. En su último informe trimestral, Snapchat ha revelado que ahora cuenta con 422 millones de usuarios activos, lo que representa un aumento del 12,5% en solo un año. Y aunque en Estados Unidos han visto una leve caída, en Europa y otras regiones del mundo, los números están disparados con un incremento del 19% a nivel global. Pero, ¿qué está impulsando este crecimiento? Pues resulta que Snapchat ha hecho una gran apuesta por la realidad aumentada y las Snap Stars, incorporando más de 1.500 creadores que están revitalizando la plataforma. Además, han introducido herramientas que permiten publicar vídeos más largos y han mejorado la experiencia con lentes de AR más interactivos y frecuentes, lo que ha resultado en un aumento del 50% en el descubrimiento de nuevos lentes. ¿Y tú, crees que continuarán creciendo en este ritmo? Adiós a TikTok Lite en la Unión Europea. La app retira su programa de recompensas. Esta noticia está sacudiendo a TikTok Lite en Europa. Y es que la Comisión Europea ha puesto el foco en esta app, especialmente en su programa de recompensas, que según ellos podría suponer un riesgo de adicción. Y ante esta situación, TikTok no ha esperado a que las cosas se compliquen más y ha decidido eliminar este programa de forma voluntaria. La decisión busca evitar multas que podrían ascender entre el 1% de sus ingresos globales o incluso el 5% de sus ingresos diarios. Este movimiento es una respuesta clara a las presiones regulatorias no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, donde se enfrentan a desafíos similares. Y por lo tanto, adiós a TikTok Lite. ¿Qué opináis sobre esta decisión? ByteDance lo confirma, no venderán TikTok pese a presiones de los Estados Unidos. Recientemente ha habido mucho revuelo en torno a la posible venta de TikTok por parte de su empresa matriz ByteDance, especialmente después de que el presidente de los Estados Unidos firmara una ley que podría forzar la venta de la aplicación en el país. Pero ByteDance ha hablado claro. En un comunicado oficial, la empresa con sede en Beijing ha negado rotundamente los rumores de venta de TikTok, calificándolos de falsos. Y esto marca su primera respuesta oficial desde la aprobación de la ley y muestra su firme intención de no ceder ante las presiones externas. Además, el CEO de TikTok, Shou Shou, ha declarado que lucharán en los tribunales para mantener la aplicación operativa en los Estados Unidos, afirmando que no nos iremos a ninguna parte. Y es que esta batalla no es solo sobre negocios, también es una cuestión de soberanía tecnológica, ya que el gobierno chino ha expresado su firme oposición a cualquier venta forzada, considerando la tecnología de TikTok demasiado valiosa para ser entregada. ¿Qué opinas sobre esta tensa situación entre TikTok y el gobierno de los Estados Unidos? Adiós Twitch, los grandes streamers se mudan aquí. Este tema está sacudiendo los cimientos del mundo del streaming, la migración de grandes nombres de Twitch aquí. Y es que últimamente muchos creadores de contenido de habla hispana están haciendo las maletas virtuales y se están trasladando a Kick, una plataforma que promete mejorar las condiciones y el trato hacia los streamers. Pero, ¿por qué este cambio? Pues resulta que los streamers están buscando una plataforma que valore su trabajo y les ofrezca mejores beneficios. Y Kick parece estar respondiendo a estas demandas con mejores condiciones económicas y un trato más personalizado. Por ejemplo, en Kick, los streamers pueden ganar hasta un 95% de las suscripciones y disfrutar de un soporte directo a través de Discord. Además, Kick está cambiando la forma en que los espectadores interactúan con el contenido, con menos anuncios y más apoyo a sus creadores favoritos. Kick está ofreciendo una experiencia más agradable y directa. Entonces, ¿será esto el fin de Twitch? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos.
y echa un vistazo a nuestra web easypromosa.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.